todos. Buenas tardes a todos los presentes, buenas tardes a los que nos siguen a través de las redes sociales. Vamos a dar inicio con la 24ª sesión ordinaria de fecha 19 de septiembre del 2025, correspondiente al acta 38 del 2025. Como punto número 1 en la lista de presentes, el presidente municipal Juan Miguel Ramírez Sánchez. Presente. Síndica Gloria Lucina Valderas González. Presente, muy buenas tardes para todos y todas. Síndico Francisco Javier Torres Álvarez. Regidora Liliana Cristina Celedón Serrano. Presente, buenas tardes. Regidor Adrián Guerrero Caracheo. Buenas tardes a todas y todos presentes. Regidora Selene Nailea Valencia Hernández. Regidor Miguel Villanueva Flores Villar. Regidora Ana Laura Benítez Rivera. De manera remota, señor presidente municipal, pleno del ayuntamiento, doy cuenta que se tiene por recibido el oficio número AC.13.01.145 suscrito por la regidora Ana Laura Benítez Rivera relativo a la solicitud para participar de forma virtual en esta sesión de ayuntamiento por motivos de salud. En este sentido, quisiera someter a votación económica la propuesta para permitir que la compañera Ana Laura pueda participar de forma virtual en esta sesión de ayuntamiento, por lo que lo someto a consideración. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Por tanto, tomo lista de la regidora Ana Laura Benítez Rivera. Regidor Andrés Espinosa Carmona. Regidora M.A. Isabel Rejona Redondo. Buenas tardes, presente. Regidor Carlos Alberto Ruiz León. Presente, buenas tardes. Regidora Fátima González Reina. Buenas tardes a todas y a todos presentes. Regidor Raúl Alejandro Cuevas Molina. Presente, buenas tardes a todas y a todos. Regidora Cristina González Muñoz. Presente, buenas tardes. Regidora María del Carmen Ortiz Jamaica. Presente, buenas tardes. Como punto número 2, la declaración del quórum legal. Presidente municipal, le informo que se encuentra la totalidad de los integrantes del ayuntamiento, por lo que existe quórum legal. Gracias. Se declara válida la 24ª sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de Celaya, trienio 2024-2027. Como punto número 3, la aprobación del orden del día. Presidente municipal, el siguiente punto listado es el que refiere a la aprobación del orden del día propuesto a este pleno. Como punto número 1, la lista de presentes. Punto número 2, declaración del quórum legal. Punto número 3, la aprobación del orden del día. Punto número 4, la aprobación del acta anterior. 4.1, el acta 036/2025. Como punto número 5, los dictámenes y asuntos de comisiones. A, dictamen HDA-188/2025. B, dictamen HDA-189/2025. G, dictamen GOB-137/2025. H, dictamen GOB-138/2025. Como punto número 6, la propuesta, votación y aprobación en su caso del informe del estado que guarda la Administración Pública Municipal 2024-2027 en su primer año de ejercicio. Como punto número 7, asuntos generales, y como punto número 8, la clausura de la sesión. Se le informa a este cuerpo colegiado que en términos de lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, la votación será de forma económica, requiriendo levantar la mano los que aprueben y no hacerlo los que votan en sentido contrario, solicitándoles de favor bajar la mano hasta que se dé cuenta del sentido de la votación. Una vez dicho lo anterior, se somete a votación el proyecto de orden del día. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Como punto número 4, la aprobación de las actas anteriores, se remitió el proyecto del acta 36/2025 y se recibieron observaciones de la regidora M.A. Isabel Rejona Redondo
y la regidora Fátima González Reina, siendo debidamente atendidas e impactadas en el proyecto final, haciéndoselos llegar en su versión modificada. Se somete a votación el proyecto del acta 036, diagonal 2025. Quienes aprueben, favor de manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Como punto número 5, dictámenes y asuntos de comisiones, pleno del ayuntamiento, se le concederá el uso de la voz a la síndica Gloria Lucina Valderas González, presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. Adelante, síndica. Sí, muchas gracias. Señor secretario, solicito tenga bien poner a consideración del Pleno de este ayuntamiento la dispensa de la lectura de los considerandos y resolutivos de los siguientes dictámenes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, para referirme únicamente a la lectura del rubro. Se somete a votación la propuesta de dispensa de la lectura. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Dictamen HDA-188, diagonal 2025, que emite la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, mediante el cual se niega la petición de pensión de jubilación por vejez del C.V.C.S. por ser un integrante de una institución policial que debe regirse por las leyes que rigen la carrera policial y no le son aplicables las prestaciones laborales, conforme al artículo 123, apartado B, fracción 13ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se somete a votación el dictamen HDA-188, diagonal 2025. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Dictamen HDA-189, diagonal 2025, que emite la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, mediante el cual se autoriza a la Tesorería Municipal realizar los traspasos de recursos presupuestales de las diferentes dependencias de la Administración Municipal, según oficio 01.263, diagonal 2025-DCIP. Se somete a votación el dictamen HDA 189, diagonal 2025. Quienes aprueben, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Es cuanto, señor secretario. Muchas gracias. Gracias, síndica. Presidente municipal, pleno del ayuntamiento. Una vez agotados los trabajos de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, se le otorga el uso de la voz al síndico Francisco Javier Torres Álvarez, presidente de la Comisión de Gobierno, Reglamentos y Justicia Municipal. Adelante, síndico. Gracias, señor secretario. Solicito someta a consideración del Pleno la omisión de la lectura de los considerandos y resolutivos de los siguientes dictámenes para referirme únicamente al rubro. Se somete a votación la propuesta de dispensa de la lectura. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Gracias. Dictamen GOV 137, diagonal 2025, que emite la Comisión de Gobierno, Reglamentos y Justicia Municipal, mediante el cual se aprueban reformas a diversos artículos del Reglamento de Justicia Administrativa para el municipio de Celaya, Guanajuato. Se somete a votación el dictamen GOV-137, diagonal 2025. Quienes aprueben, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Gracias. Dictamen GOV 138, diagonal 2025, que emite la Comisión de Gobierno, Reglamentos y Justicia Municipal, mediante el cual se aprueba el reglamento para la elección del Contralor Municipal, Juez Administrativo Municipal y Comité Municipal Ciudadano de Celaya, Guanajuato. Se somete a votación el dictamen GOV-138, diagonal 2025. Quienes aprueben, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Gracias. Es cuanto, señor secretario. Una vez agotados los trabajos de las comisiones, dictámenes y comisiones, pasamos al punto número 6, correspondiente a la propuesta, votación y aprobación, en su caso, del informe del Estado que guarda la Administración Pública Municipal 2024-2027 en su primer año de ejercicio. Pleno del Ayuntamiento, doy cuenta que se recibió el oficio que remite el presidente Juan Miguel Ramírez Sánchez, mismo al que daré lectura.
Síndicos y regidores del ayuntamiento presentes con fundamento en los artículos 25, fracción primera, inciso G y 26, fracción 13ª de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, me permito poner a su amable consideración el informe del Estado que guarda la Administración Pública Municipal 2024-2027 en su primer año de ejercicio, mismo que les fue entregado de manera previa lo anterior para su presentación en sesión pública y solemne de conformidad con los artículos 25, fracción primera, inciso G, 26, fracción 13ª, 35, 100 y 108 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato. Atentamente, maestro Juan Miguel Ramírez Sánchez, presidente municipal. Una vez dicho lo anterior, vamos a someter a votación el informe del Estado que guarda la Administración Pública Municipal. Adelante, regidora Cristina. Muchas gracias. Buenas, ¿se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias, señor secretario. Después de revisar el informe de gobierno que hoy se somete a votación, voy a manifestar este posicionamiento. Número 1, incongruencias en cifras y beneficiarios. Se detectaron totales que no coinciden con los resúmenes finales, particularmente en lo relacionado con obras públicas y programas sociales. Esto significa que los montos parciales no cuadran con los totales reportados, lo cual es un asunto grave, pues hablamos de recursos públicos que deben ser claros y transparentes. De la misma forma, se reporta un número muy elevado de beneficiarios en ferias y eventos masivos, pero sin detallar la metodología del conteo ni la verificación para evitar duplicidades. Esto genera dudas sobre la certeza de los datos presentados y afecta la confianza ciudadana en el documento. Punto número 2, deficiencias de forma. Si bien son menores en comparación con lo anterior, también se observan detalles de redacción y ortografía que evidencian una falta de revisión final. Un informe de gobierno, además de sólido en el fondo, debe ser cuidada su presentación para proyectar credibilidad institucional. Como conclusión, por las incongruencias en los montos y beneficiarios reportados y las deficiencias de forma que persisten, considero que este informe no cumple con el nivel de certeza que la ciudadanía merece. Por ello, mi voto será en contra, reiterando que nuestro deber es garantizar a los celayenses información veraz, comprobable y transparente. Es todo, gracias. Gracias, regidora. Adelante, regidora Liliana. Gracias, señor secretario. Compañeras y compañeros integrantes del ayuntamiento, ciudadanas y ciudadanos que hoy nos acompañan. Hoy me sumo con convicción al respaldo de este primer informe de gobierno 2024-2027, reconociendo que nuestro municipio ya comenzó a caminar en una ruta distinta, una ruta de transformación, de esperanza y de resultados concretos para la gente. Este informe nos muestra que en Celaya se está gobernando con una visión integral, atendiendo lo más urgente, pero también sembrando las bases para un futuro más justo y con mayores oportunidades. En este mismo sentido, como presidenta de la Comisión de Obras Públicas y Servicios Municipales, quiero destacar los avances del eje 3 de servicios públicos, donde se contempla la elaboración de los proyectos ejecutivos correspondientes a la quinta celda del relleno sanitario, el plan maestro y proyecto del corredor urbano, la integración del Parque Xochipilli y el mejoramiento de movilidad y seguridad vial en la ciudad industrial. Asimismo, por primera vez se empleó material de gravacero como mecanismo ágil de atención a las acciones de bacheo en colonias, comunidades y avenidas principales, alcanzando 61.320 metros cuadrados de superficie atendida. A la par, el programa Limpiando Celaya ha marcado la diferencia, implementando canales de comunicación más directos para los reportes ciudadanos, además de operativos de limpieza y eliminación de tiraderos clandestinos. Gracias a ello, se recuperaron espacios públicos, se mejoraron las condiciones de salubridad en colonias y comunidades y se impulsó una campaña de separación de residuos que fomentan la cultura ambiental. Estas acciones de obras y servicios no solo atienden
necesidades inmediatas, sino también elevan la calidad de vida, fortalecen la infraestructura y devuelven a la ciudadanía un entorno más digno y seguro, sabiendo que falta mucho por hacer, pero también reconociendo que ya se está tomando pasos firmes. Por lo anterior, votar a favor de este informe resulta un acto de responsabilidad y compromiso con nuestra ciudad. Significa reconocer que ya hay resultados palpables, pero sobre todo que hay voluntad de seguir avanzando. Hoy refrendo mi apoyo porque Celaya ya no está en pausa, Celaya se está transformando. Gracias. Señor secretario. Gracias, regidora. Adelante, regidora. Gracias, solicito el uso de la voz. Y nada más para externar 3 ideas. La primera es que un informe no es ni debe ser únicamente un documento que plasme números alegres, sino un documento que con porcentajes, con indicadores y con números que concuerden entre lo que dicen los párrafos y lo que dicen las tablas que incluyen, sean consistentes. El informe es un documento oficial donde se rinde cuentas a la ciudadanía, donde se plasman los resultados e incluso es posible dentro de un informe marcar aquellas acciones que únicamente han sido gestionadas y que serán ejecutadas en meses próximos. Sin embargo, por ahí hay varios ejemplos y ahorita citaré el más pequeño, en realidad el que menciona los números más pequeños y en las primeras hojas, ¿no? Página número 8, donde hablamos de números de beneficiarios respecto a un programa en comunidades rurales. Y nos menciona números de beneficiarios, 182 familias que corresponden a 910 beneficiarios. Se generan varias dudas respecto a la información y el de dónde podría venir, toda vez que en sentido estricto podríamos suponer que hay 2 opciones: o tienen el número exacto de los beneficiarios o únicamente multiplicamos los 182 familias por 5, suponiendo que es el número de integrantes promedio en Celaya. Sin embargo, todo documento formal debe seguir alguna metodología y si es el caso, pues la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares señala que el promedio de habitantes por familia es de 3.4. Para el estado de Guanajuato, el panorama sociodemográfico señala que el promedio es de 3.6. Pareciera un dato menor, pero al final del día este documento de manera muy particular se centró en poner números y números, incluso lo mencionarán algunos de ellos mis compañeros, donde el párrafo dice una cantidad y la tabla donde lo desglosan al sumar pues dice números muy distintos, y creo que ese es un asunto que debe atenderse toda vez que las matemáticas no fallan y los números son exactos. Si tú dices que atendiste 100 personas, son 100 personas en la forma en la que lo pongas y no en una mencionar 100 y en el desglose el número te dé 80. Y por otro lado, atendiendo a lo que ha sonado referente al que nosotros obtuvimos el documento en nuestras manos, creo que es importante recordar por ahí algo que en su momento, cuando se hizo la aprobación de la figura del jefe de gabinete, mencionamos como fracción de Acción Nacional en repetidas ocasiones respecto a la posible duplicidad de las responsabilidades y que en este momento es complicado saber a quién le tocaba atender el tema del informe, ¿no? Por un lado, el artículo 77 en su fracción cuarta del reglamento de la administración señala al secretario particular, reitero en su fracción cuarta, como quien tiene que coordinar las acciones para poder conjuntar este informe. Y también en el artículo 18 lo mencionamos y facultamos al jefe de gabinete. En este sentido queremos agradecer al secretario de Ayuntamiento porque su función efectivamente era únicamente coadyuvar con nosotros. Sin embargo, al momento de asumir las responsabilidades, seguimos teniendo por ahí, que ojalá sea atendido en gobierno, una duplicidad de funciones y en ese sentido es complejo definir quién debió haber atendido todas las observaciones que plasma este documento. Cerraría únicamente pues recalcando eso, que los informes deben detallar acciones y políticas públicas implementadas, así como los porcentajes de avance, el nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos. Sin embargo, esta fue una de las principales fallas y consistencias, no de forma, sino de fondo dentro del documento. Gracias, regidora. Adelante, regidora.
Gracias. Nos dirigimos a los celayenses para informarles que este primer informe de gobierno no fue realizado con la seriedad que compete a un informe de gobierno municipal. En las observaciones que se pudo verificar, la fracción Acción Nacional, a pesar de habernos entregado 4 escritos en tan solo 2 semanas, son muy similares y puedo señalar que casi son los mismos errores. Hay párrafos que mencionan que se realizaron acciones en varias colonias y comunidades, de una forma muy general, sin mencionar en cuáles y cuándo. Hay errores de sumatorias, como lo refirió mi compañera, en acciones de obras en donde se suman apoyos económicos por parte del municipio, el Estado y la Federación. No coinciden con el total que se marca. No hablemos ya de los errores ortográficos. Simplemente por citar algunos pequeños errores, que ya no es tanto de ortografía que es de forma, sino de fondo, que no podemos permitir este tipo de situaciones. Desde el día que nos enviaron el primer borrador, que fue el día 4 de septiembre, y el último, que fue el día de ayer, el 18 de septiembre, ponemos como evidencia un comparativo, por citar algunos, en la foja número, si me permites, en la foja número 62 y 63, que ponemos a la vista como evidencia y como dato de prueba el último informe con el primer informe, el segundo y el tercero, es lo mismo, no lo cambiaron. Si precisamente nos vamos al 3.2, que es Jumapa, atención oportuna a fugas, nos hablan de que se atendieron miles de fugas visibles y no visibles. Posterior, en esa tabla nos presentan las principales acciones y ahí sí nos dan una cantidad de acciones que nos habla de 4.447 fugas de aguas atendidas y una reparación de 258 fugas no visibles detectadas puntualmente. La sumatoria no da miles. ¿Cómo estamos nosotros en un informe de gobierno teniendo una atrocidad de esta magnitud, que en el primer párrafo habla de miles y después nos hablan de cantidades? En esa misma foja número 62, si lo permites por favor, en donde dice transformando la cobertura y el servicio del agua, nos hablan de más de 137,000 usuarios en distintos puntos de la ciudad, que a continuación en la siguiente tabla se detalla. Y en la siguiente tabla nos habla de los usuarios y de los beneficiarios. Si nos dan una suma total de los beneficiarios, que también nos están diciendo ahí, da un total de 115,193. Estamos hablando de una diferencia de 21,807 usuarios. En la foja número 65, en las acciones de desasolves, nos hablan de desasolves de 3 cárcamos. Si bien es cierto, en la Comisión de Agua Potable nos expusieron que son 29 cárcamos en la ciudad de Celaya, y en este desasolves de 3 cárcamos nos habla de un programa que nos dice mantener en buenas condiciones de funcionamiento las instalaciones de bombeo de aguas residuales. Aquí no hay una referencia ni una ubicación de dónde son los cárcamos. Posterior a ello, por mencionar otros pequeños errores que pudimos visualizar, es en la foja número 72 y 73, por favor. En la 72 y en la 73, que nos hablan de 3.3, que son de obras, nos habla también de las acciones, que tanto es de estatal y municipal, que bien es cierto lo que comentó la regidora Fátima, que nos habla de cantidades y de sumas diferentes. Nos hablan, un ejemplo nada más por citarlo, porque si no, pues nunca terminaríamos. Nos hablan de 2,620,333.73. El municipio da una aportación de 2,572,519.61. Aquí nos hablan de un total que, haciendo la suma de ellos, nos da 5,145,039.29. Haciendo la suma total que Fracción Accional determinó, hacemos la suma que nos da 5,192,855.34. Estamos hablando de una diferencia, no de un peso o de un centavo. Estamos hablando de una diferencia de 47,816.13 pesos. Y así podemos seguir. Sin embargo, ya para finalizar, por cuestiones de tiempo y si ocupan alguna información,
terminando la sesión de este ayuntamiento, mostraremos y estamos, Fracción Acción Nacional, en la mejor disposición para hacerles llegar del conocimiento todas las observaciones que les estamos mencionando. Estas son apenas algunas pequeñas observaciones que son de fondo y de forma. Muchas gracias. Gracias, regidora. Si no hay otra participación. Si me lo permite, señor secretario. Sí, adelante, regidor. Nada más quiero manifestarle a mis compañeros ediles y a los celayenses que es muy lamentable que nos hayan mandado 4 documentos como borradores, que nos exijan al ayuntamiento de los integrantes que les enviemos las correcciones, las faltas de ortografía. Yo nada más quiero recalcar que en el artículo 25, que estipula las atribuciones del ayuntamiento y sus integrantes de la Ley de Gobierno y Administración para los municipios del estado de Guanajuato, que dice: los ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones, inciso 1, en materia de gobierno y régimen interior. Fracción G, aprobar anualmente el informe del estado que guarda la administración pública municipal, que será rendido por conducto de la persona titular de la presidencia municipal en sesión pública y solemne. En ningún momento estipula van a corregir el mal trabajo de algunos integrantes de las dependencias y gabinete, ¿sí? Creo que es un gasto oneroso, un despilfarro de recurso público el tener a personas que no hacen bien su trabajo. Lamentablemente traen este tipo de procesos que demeritan el trabajo del ayuntamiento. Se utilizan muchas veces medios tal vez tecnológicos para elaborarlo, y creo que a veces tienen que tener la posibilidad, la dedicación de darle una buena lectura hoja por hoja, porque evidentemente hay muchos garrafales, fallas, tanto de ortografía que la fracción Acción Nacional y no la inteligencia artificial hace mención. No es posible que en la página 68 y en la página 69 de este documento cambiemos el nombre de una dependencia paramunicipal, que es Jumapa, y que le pongan Juamapa. Imagínense qué gran error. O que en la página 69 mencionen que en obra pública elaboraron y construyeron un drenaje en la calle Misión San Agustín de la colonia La Misión, cuando esa obra fue elaborada y ejecutada en la administración 21-24 y que fue terminada en octubre. Y se los digo porque la compañera Gabriela Gutiérrez vive enfrente de la obra y que la exregidora Catalina Puga vive en la cuadra anterior, y que ellas se dieron perfectamente cuenta que esta obra fue de la administración pasada. Es muy lamentable que alguien se la quiera adjudicar. Y que también en la página 72, para que se vea que sí leímos el documento, se menciona concreto hidráulico en el andador Honduras y Uruguay, cuando también fue de la administración 21-24, y que precisamente hizo un comentario en la comisión de obras la compañera Catalina Puga de la regiduría y emanada de Morena, que tenían de darle más agilidad a este tipo de obras porque se conflictuaba el tráfico en esta zona de la colonia Latino y la colonia La Misión. Entonces creo que sí sería importante, ante la aprobación de este documento, que yo sé que algunos de ustedes lo van a aprobar, que hicieran esas correcciones. Sería muy feo entregar un documento con este tipo de fallas. De igualmente, y se lo comentamos al secretario del ayuntamiento, en la página número 9 estipulan espacio públicos, cuando debería de ser espacios públicos. Le faltó una S, pero bueno,
Y bueno, no los quiero aburrir con tantos errores que hay, pero sí es muy lamentable que se esté dando esto. Claro, desde el día 1 de esta administración, desde el 10 de octubre del 2024, nosotros como la fracción del Partido Acción Nacional siempre hemos privilegiado el diálogo y hemos hecho las cortesías políticas necesarias para el buen caminar. Sin embargo, si algunas personas no hay reciprocidad de estas cortesías, es complicado que se sigan dando. Nosotros nos mantenemos y reiteramos ese compromiso, que por el beneficio de la ciudadanía celayense seguimos dispuestos a dialogar las veces que sea necesario. Si requieren apoyo, estamos en la mejor disposición de trabajar y colaborar para el beneficio de Celaya. Nosotros, el documento que nos manden, así nos lo mandaron el 4 de septiembre, nos los vuelven a mandar el 12 de septiembre, nos lo vuelven a mandar el 17 de septiembre y todavía ayer el secretario amablemente de ayuntamiento nos hace favor de enviarlo, 4 documentos y uno cuando es 24 horas antes de esta sesión. Es complicado leer la 189 y revisar si han subsanado todos los errores desde el primer momento que hicimos el comentario. Asimismo, quiero mencionar que el estar trabajando en la administración pública municipal es una alta responsabilidad para realizar esta información, y esto es en beneficio de los celayenses. Creo que debemos de elevar el nivel de calidad, de conocimiento y de responsabilidad para darle buenas cuentas a los celayenses. Yo considero e invito muy respetuosamente que sea un momento de reflexión ante estos resultados y que si es necesario realizar cambios en lo subsecuente para emitir documentos adecuados para responder a la ciudadanía celayense, hago esa reflexión para que se tomen las acciones correspondientes. Y este proceso desafortunadamente estuvo muy desasiado. Por un lado, el secretario del ayuntamiento, atento, y lo reconozco, que estuvo en nuestras oficinas en varias ocasiones en esta última semana, pues no debía de ser su obligación. Él nada más es un gestor, un vínculo, ¿sí? Cuando otras personas que sí son su responsabilidad, realizar un documento correcto, aceptable, pues no lo hicieron, y mejor dan declaraciones. Pero bueno, es cuanto, muchas gracias. Gracias, regidor. Adelante, presidente. Sí, pues estoy contento porque leyeron el documento, hicieron observaciones, me equivoqué en decir que no lo habían leído, y qué bueno que no veo ninguna observación en los índices de delincuencia que hemos tenido. Un 40% sostenido. Qué bueno que no veo críticas a los esperanzartes. 30 centros de cultura más que hicimos. Qué bueno que no veo críticas a la Esperanza Nos Liga. 52 ligas en comunidades y en colonias populares he hecho. Qué bueno que no veo críticas a los más de 61,000 metros cuadrados que hemos puesto de gravacero, principalmente en las comunidades y en las colonias populares. Que veo que no nos critican que hemos puesto asfalto en 81,000 pedazos que parecía luna, parecía una luna con muchos hoyos, todo Celaya, y hemos puesto 81 metros cuadrados. ¿Este qué es? Qué bueno que no nos dicen
que nosotros pusimos 15 millones más a los 10 millones que tenían en becas. Nosotros aumentamos de 10 a 25 millones, el 150% en esto. Qué bueno que no nos han dicho que nos han criticado que hemos creado cooperativas. Y qué malo que nos dicen, por ejemplo, que ¿cómo vamos a saber cuánta gente asistió por ejemplo, a la primera preferia que hicimos después de 6 años? Después de 6 años hicimos una preferia donde fueron, si mal no recuerdo, 130,000 personas, y hoy se quejan de que abultamos el número de personas cuando pues, la metodología que usamos es la que siempre se ha hecho, que es la de la policía, la que nos hace los preventivos. El equipo de prevención es el que hace esos números. Qué bueno y que nos critican que los números están mal en la feria de verano que acabamos de hacer. Después de 6 años que no se utilizaba el Ecoforum, que le pusimos recursos económicos, que lo acomodamos, etcétera. Después de 6 años ya hicimos un evento, hicimos nuestra primer feria de verano, donde también hubo más de 100 y tantas mil personas, y que nos critiquen porque está mal. Digo, pues que está mal, ¿cómo vas? Debieran ver lo fundamental. Y luego nos piden información, les damos la información y luego nos dicen que los artículos, que hay una serie de artículos que hacen que ellos no tienen que obtener información, ellos no tienen que ver un preinforme o un borrador de un informe. Entonces, de primero nos piden que les demos información, nos exigen, etcétera, y después cuando se las damos nos dicen que los artículos fulano y sutano, no les dicen eso. No es eso. Nos dicen por otro lado, por ejemplo, que en un párrafo dicen que hay miles de cosas y ya en lo concreto dicen que hay 4,000 y fracciones. ¿Dónde están los miles? Pues después de 2 son miles, después de 2,000 son miles, si son 4,000 son miles, y así sucesivamente. Yo creo que a veces uno actúa con mezquindad. Muchos de ustedes que hoy nos están criticando estuvieron en las administraciones pasadas, ya sea como regidores o como síndicos o como funcionarios, y yo recuerdo muy bien cuando los informes eran informes realmente que no informaban. Pueden estar a lo mejor con faltas de ortografía. Tengo 2 profesores que les pedí que los revisaran con las faltas de ortografía. Yo espero que el informe que les entreguemos mañana no tenga ninguna falta de ortografía. Pero se revisaron. Y muchas de las cosas que están viendo me recuerda una anécdota de Guerrero, que le he comentado algunas veces. Guerrero no sabía leer ni escribir, aprendió en la lucha por nuestra independencia y tuvo una serie de valores en esa lucha que cuando pasaron los años, el último virrey manda a traer al papá de Guerrero y le dice que convenza a Guerrero que le va a dar recursos a él y que le diga a Guerrero que si depone las armas le va a dar títulos nobiliarios, riqueza, etcétera. El papá de Guerrero va a donde está Guerrero, lo ve, le dice cuál es la propuesta a Guerrero, Guerrero lo lleva donde está su tropa y le dice: ven a este honorable anciano, y todo el mundo, sí, lo vemos. Dice, pues es mi padre, me viene a hacer esta propuesta del virrey. Y después de que dice que le va a dar títulos nobiliarios, que le va a dar riqueza, que le va a dar tierras, que le va a dar una serie de cosas, él le responde que no acepta todo eso. Que no sabía leer y escribir bien, que ha de haber tenido un montón de faltas de ortografía, Guerrero le dice
que la nación es primero. Yo quería retomar esta anécdota porque nosotros lo hemos hecho bien. Este informe refleja que Celaya está surgiendo. Celaya la tenían por años y años y años en el primer lugar mundial de criminalidad. Hoy ya no estamos en eso. El presidente municipal nunca salía, o la presidenta municipal, cuando se hacían los análisis de los 150 municipios, siempre estaban en el 148, en el 149 y la mayoría de veces en el 150. Hoy hasta esa encuestadora nos pone en el 77 lugar. Entonces, no es así como ustedes lo plantean, compañeros. Y yo sé que, como lo he dicho otras veces, ustedes nos dicen que van a aprobar, pero nosotros podemos hacer todo lo que entre comillas nos piden, pero nunca nos van a aprobar, porque aprobar significa que ustedes estuvieron mal, porque aprobar significa que nosotros estamos haciendo cosas importantísimas. Hemos dado esperanza verdadera a los ciudadanos de Celaya. Muchas gracias. Señor secretario. Gracias, presidente. Adelante, regidora. Sí, gracias. De forma muy respetuosa, señor alcalde, me gustaría aterrizar un par de ideas respecto a lo que amablemente nos comparte en su intervención. Lo primero es que hay una diferencia muy grande entre criticar y observar. No estamos criticando, simplemente estamos emitiendo algunas observaciones que consideramos importantes. Como acto segundo, y creo que es importante señalar que nos quedan claras cuáles son nuestras facultades, y en este momento, señor alcalde, no podemos hablar de las acciones, porque eso no nos corresponde a nosotros como ayuntamiento. Nosotros no podemos hablar si estuvo bien o mal la Gravacero, el drenaje limpio. Eso se evaluará conforme se vayan evaluando el plan de gobierno, y lo hará el lugar donde tiene que hacerse. Tomaron a bien en esta administración crear la figura de la jefatura de gabinete, y a ellos, dentro de sus facultades, le corresponderá, junto con la Comisión de Evaluación al Desempeño, el ir revisando los avances, que no es el tema que en este momento nos ocupa. Y para aclarar a la ciudadanía, por eso es que no hablamos del contenido, no es nuestro deber. En este momento se está sometiendo a votación el documento, no las acciones, señor alcalde. Y el documento no puede ser aprobado por los errores e inconsistencias que el documento presenta. Y por último, y con mucho gusto y con mucho orgullo a nombre de la fracción, voy a decir, si fuera verdad lo que usted dice ahorita al final respecto a que vamos en contra de todo, haríamos lo que la oposición hacía en la administración pasada, donde no hubo un solo PGO probado por la oposición. Y en este sentido, en un sentido de responsabilidad y de entender que queremos que Celaya avance, no ha habido un solo voto en contra de la fracción de Acción Nacional a las obras públicas que se realizan en Celaya. Al contrario, hemos tratado de sumar dentro de la comisión, hemos observado en comisión aquello que hemos considerado importante, y en ese sentido, al tener la información clara, vamos en positivo al desarrollo de Celaya, y que eso quede muy claro. Estamos en favor de las acciones, y también, y tan es así, que tampoco hemos hecho un solo voto en contra ante todo lo que nos han pedido, recursos, acciones en materia de seguridad, porque estamos convencidos que nuestro deber es sumar para que Celaya mejore. En ese compromiso no confundamos las cosas, señor alcalde, porque en este momento no estamos revisando las acciones. En este momento corresponde votar un documento, que el documento con las acciones que presenta no está en condiciones de ser votado. Es cuanto. Gracias, regidora. Adelante, presidente. Yo rápidamente quiero decirles que si nos critican y hacen observaciones,
Nosotros les dimos desde hace semanas el borrador, nos podían haber ayudado haciendo esas observaciones y corregirlas, pero esperan el momento en hacerlas públicas, en hacer politiquilla, etcétera. Y yo le quiero recordar que el documento es el informe de lo que hicimos en un año. El documento están las acciones que hicimos en un año. Se le estamos entregando a ustedes el documento, que es el informe, que son las acciones que hicimos en un año, que por cierto están hasta agosto. Están hasta agosto toda esta información, porque para entregárselo nosotros los primeros días de septiembre tendríamos que cortar en agosto. Y hay muchísimas acciones que hemos hecho en septiembre. Es el informe, es lo que hemos hecho, es lo que le decimos al pueblo, lo que le decimos a ustedes, lo que hicimos. Ese es el documento, ese documento es lo que hicimos en un año. Gracias, presidente. Señor Adelante, secretario. Si me permites antes, Alex, si me permiten, por Adelante. favor. Nada más para hacer énfasis, con todo respeto, señor presidente, le menciono que hay una ley de gobierno y administración de estados de municipio y precisamente lo mencionó y todo lo escuchamos por el regidor Carlos Alberto Ruiz León en el artículo 25, en la fracción G, que nos dice aprobar anualmente el informe del estado que guarda la administración pública municipal, que será rendido por conducto de la persona titular de la presidencia municipal en sesión pública y solemne. Nosotros solamente aprobamos, no revisamos, no analizamos, sino que ustedes, y lo dijo la regidora Fátima muy puntualmente en el artículo del reglamento de administración, en el artículo 77, fracción cuarta, la elaboración de los informes de gobierno compete a Secretaría Particular. Nada más para conocimiento de que hay una ley de gobierno y administración. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, regidor. Adelante, regidor Raúl. Gracias, señor secretario. Con su venia, señor presidente. Sin duda alguna, la fracción de Acción Nacional nos hubiera gustado ir a acompañar por unanimidad la votación de este informe de manera positiva. Pero analizando la revisión correspondiente y análisis al primer informe de gobierno de estos 3 borradores que se nos entregaron el día 4, 7, del día 4, 12, 17 y 18 de septiembre, se enviaron las observaciones correspondientes y no fueron subsanadas. Aclaramos que las observaciones son de forma y de fondo, y por tal motivo, la fracción de Acción Nacional, nuestro voto será en sentido negativo. Es cuanto. Gracias, regidor. Adelante, regidor Adrián. Comentar que la fracción de Morena vamos a votar a favor porque efectivamente el programa contiene no solamente lo que se programó en un año por mero requisito, como muchas veces se hacía anteriormente, sino que son recogidas las demandas, las necesidades de las personas, sobre todo aquellas que habitan las comunidades más pobres, las colonias populares, y que se están atendiendo temas de fondo, temas de manera frontal para que se regrese la calidad de vida a los celayenses que se ha deteriorado por trienios, por décadas. Y pues si bien puede haber faltas de ortografía, yo creo que a los celayenses lo que les preocupa es que realmente haya un cambio sustancial, y que es lo que se han hecho desde la administración, desde la gran mayoría de las direcciones, y entendemos que cuál es la posición del Partido Acción Nacional. No esperábamos una cosa diferente y nosotros vamos a aprobar, insisto, porque ahí se viene reflejado todo el compromiso que ha habido a lo largo de estos meses por parte de la administración que preside nuestro alcalde. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, regidor. Adelante, regidora Liliana. Solo quiero comentar algo muy breve a todos los compañeros.
y a todas las personas que nos siguen por medio de las redes. Quiero comentarles que los ediles que trabajamos en campo con las personas, cerca de las personas, la gente está contenta con el trabajo de este gobierno porque estamos escuchando y trabajando para ellos. Comunidades que fueron olvidadas, digo fueron porque en este momento están siendo atendidas y las personas nos comentan que están agradecidos por las acciones que ha tomado este gobierno, y seguiremos escuchando y seguiremos avanzando. Es por ello que mi voto será a favor de este informe de gobierno, por convicción, por la ciudadanía, por las personas, por nuestras comunidades, por Celaya. Mi voto es a favor. Gracias, regidora. Adelante, regidor Miguel. Buenas tardes. Primero, antes que nada, quiero felicitar a varios de los directores, Fiscalización, Seguridad Pública, a Jenny, Obra Pública, con algunas diferencias que pueda yo tener con algunas metodologías. Pues bueno, es una labor de todos, a todos los ediles. Y recuerdo cuando tomamos protesta, pues el voto es libre y propio. Entonces, también parte de aprobar, y es una responsabilidad de todos los aquí presentes, pues conlleva un trabajo, un análisis, conlleva un esfuerzo día a día en las comisiones. Y por ahí algún día se me hizo el comentario, nunca se me olvida, y creo que nunca se me va a olvidar, de que la libertad no debe nunca sobrepasar la libertad de los demás. Entonces, la libertad del pueblo de Celaya es conocer los resultados, conocer el informe que guarda la administración pública. Puede haber algunas diferencias en método y en el tema en el cual se analizan. Entonces yo venía camino a la comisión, a la sesión, pues analizando primero para agradecerle a los directores y cuál sería mi voto, porque repito, mi voto es libre, aunque para algunos luego hacen algún comentario, ¿no?, de que si Miguel dice algo, pues que Miguel se lo votan en contra, ¿no? Pero bueno, eso ya es aparte. Mi voto será a favor, a razón de que quiero reconocer a todos los directores, pero también hay que aprender que aquí se vota en un cabildo, aquí se vota con libertad, y por muchas presiones que uno no reciba, pues tiene que votar libremente. Es cuanto. Gracias, regidor. Si no hay más intervenciones, someteremos a votación el informe del estado que guarda la Administración Pública Municipal 2024-2027 en su primer año de ejercicio. Quienes estén por la afirmativa y lo aprueben, favor de manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por mayoría. Como punto número 7, los asuntos generales, Pleno del Ayuntamiento, les informo que el punto anterior ha sido desahogado, y el siguiente punto es el referente a los asuntos generales. Si algún integrante de este órgano quiere hacer uso de la palabra para un asunto general, se abre registro. Sin más, presidente municipal, Pleno del Ayuntamiento, les informo que el punto ha sido desahogado, y procederemos al punto número 8, correspondiente a la clausura de la sesión. Señor presidente, Pleno deliberativo, dicho lo anterior, preciso que han sido agotados los puntos inscritos en el orden del día, por lo cual el siguiente punto es la clausura de la sesión en desarrollo. Tomando en consideración que se han agotado los puntos inscritos en el orden del día, se declaran clausurados los trabajos de la 24ª sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Celaya, Guanajuato, siendo las 3
10:03 horas del día 19 de septiembre de 2025. Muchas gracias. Gracias a todos.